Ok, chicos, como les seguía mencionando, ¿no? El vector resultante, ¿no? O el vector final, recuerden que tendría que ser este, ¿verdad? A ver, lo voy a poner más grueso para que lo puedan notar. En todo polígono, mi último vector, para que cierre un polígono, siempre tiene que estar así, de forma opuesta a mi vector inicial. En este caso es A. Como todos los vectores iban hacia un mismo sentido, ¿no? Mi último vector siempre tiene que estar en sentido contrario, ¿sí? Pero en este caso, mi último vector siempre tiene que estar en sentido contrario para que sea positivo. En este caso, mi último vector sería E. Pero, si ustedes observan, este vector E de acá abajo está en sentido contrario. Por lo tanto, será negativo. Es como que si yo, al momento de sumar todos, me diera mi vector resultante. A ver, vamos a ver si lo puedo explicar de esta forma. Es como que si yo sumara A más el vector B más el vector C más el vector D, ¿no? Aquí, este vector E, como está negativo, como es negativo, perdón, como está en sentido contrario a lo que debería ser, sería entonces negativo. Sería menos E. Ahora, si yo observo A más B más C más D, va a ser igual a D positivo. A más B más C más D me tendría que dar un E positivo, ¿sí o no? Porque yo al momento de cerrarlo, yo lo cierro con un vector, el E con el que yo debería cerrarlo debería ser positivo. Por lo tanto, yo puedo decir que A más B más C más D me tiene que dar un E positivo, ¿verdad? Pero como está aquí este E negativo, al momento de sumarlos, positivo con negativo me va a dar 0. Es lo mismo que yo aplico acá, ¿no? Aquí, miren, mi vector inicial va a ser A, B, y lo correcto sería que mi vector final tendría que estar aquí, desde acá arriba, y cerrarlo acá. Así. Mi vector final tendría que estar en esta dirección, ¿verdad? Pero como observo, este vector C está en dirección contraria. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿no? A ver, vamos a ver si lo ponemos aquí. Por lo tanto, yo al sumar estos tres vectores, ¿no? Yo los voy a representar de esta forma. A más B me tendría que dar un C en esta dirección. Pero si yo observo, el C que tengo aquí está en dirección contraria a lo que debería de ser. Por lo tanto, esta C será negativa. Ahora, si yo lo veo bien, A más B me tendría que dar un C positivo. Es decir, A más B va a valer C positivo. Esos dos valores, A más B, lo reemplazo como si fuera un C positivo. Por lo tanto, si yo a ese vector positivo lo pongo encima de este vector que es negativo, me va a dar un vector resultante 0. Es lo mismo que pasa aquí, ¿no? A todo este vector, a toda la suma de estos vectores, A, B, C, D, me tendría que dar un E en este sentido, ¿no? Pero como me ha dado un E en sentido opuesto, aquí, en mi suma final, voy a colocar E negativa. Y lo que debería ser es un E positiva. Por lo tanto, mi resultado también será 0. En el de aquí, chicos, aquí es un poco distinto. Porque si ustedes observan, está A, está B, todos están en un sentido correcto, más C, más aquí, el último vector que es D, como ustedes observan, está en el verdadero sentido, está en un sentido correcto, ¿sí o no? Como debería cerrarse. Parte desde el primer vector y termina ¿Qué, profesor? Más D. sería más D entonces, ya no menos el otro vector como estaba en otro caso. En estos casos, chicos, mi vector resultante quiere decir que este último vector, que se le conoce también como vector resultante, sería igual ¿a qué? A ver,
Si yo observo, ¿no? Positivo. A más B más C, ¿a qué es igual? ¿Mm? A más B más C, ¿a qué es igual, chicos? A D positivo. A D, claro, positivo. Lo normal, ¿no? Lo normal sería que mi vector cierre de esta forma, ¿sí o no? Lo normal sería que mi vector cierre de esa forma, lo cual sí se está haciendo, ¿verdad? Lo normal es que mi vector cierre de esta forma, lo cual sí se está cumpliendo. Por lo tanto, yo puedo decir que A más B más C va a ser igual a D. Sumado con esta D que ya me la han puesto en mi ejercicio, yo puedo decir que mi vector resultante va a ser igual a D más D es igual a 2D. ¿Sí? ¿Vieron? Esto pasa cuando todos mis vectores están, cuando mi vector resultante está en el mismo sentido que mi último vector. Cuando yo veo que mi vector resultante está en sentido opuesto a mi último vector, ¿no? Mi vector resultante será 0. Pero cuando yo veo que mi vector resultante está en la misma dirección que mi último vector, entonces yo puedo decir que será el doble de mi último vector. ¿Sí, chicos? Esto es en relación a un poco a lo que es el análisis vectorial, chicos. Cómo aplico yo las direcciones a distintas partes. ¿Sí? Ahorita en los ejercicios yo sé que ustedes van a agarrar un poquito más de práctica. Muy bien. Aquí en estos ejercicios. A ver, chicos, si ustedes observan, tenemos aquí, ¿dónde está el vector? El primer vector sería este, ¿no? El A. Tengo el A, luego sigue B, luego sigue C, luego sigue D y termina en D, ¿sí o no? ¿Cuál sería mi vector resultante aquí? D. Supuestamente mi vector resultante tendría que ser la suma de todo, ¿no? Sumo A A más B más C más D. más B más C más D. ¿Recuerdan lo que les dije? Que en todo polígono o en toda figura, mi último vector, el que va a cerrar, ¿no? Siempre tiene que estar de forma Profe, opuesta R a es mi igual a primer 0. vector. Claro, tiene que estar de forma opuesta a mi primer vector. ¿Para qué? Para que yo lo pueda considerar positivo, para que pueda cerrarlo. Pero si, en este caso, mi vector está en la misma dirección que todo, está cerrándolo con la misma dirección, entonces mi último vector será negativo. En este caso la D. Negativo. Claro, ¿por qué? Sale Porque 0. Sale 0. exacto, lo ideal sería que mi vector cierre para acá, ¿no? De esta forma, así. ¿Verdad? Lo ideal sería que mi vector cierra de esta forma. Ese sería el verdadero, mi verdadero vector resultante o vector D. Pero como está en sentido contrario al vector que me han dado, al vector D, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Yo sé que estos tres primeros, la suma de estos tres primeros me va a dar un vector resultante positivo llamado D, ¿no? Positivo D. Y si yo lo sumo, me va a dar entonces D menos D, 0, ¿no? 0. El D que debería ser, que es positivo, ¿no? Restado con el D que es negativo, ¿no? Porque según mi gráfica lo que me dan, hay un vector D, pero como está en sentido contrario a lo que debería ser, entonces ese vector D que me están dando va a ser negativo. Si yo lo comparo con mi otro D positivo que debería ser, al final esos dos se van a eliminar, dándome como resultado el vector resultante 0, ¿sí? Muy bien. Aquí en este ejemplo, en este segundo ejemplo, chicos, vamos a ver algo muy parecido. Ahí sale 2D. Sí. Mm, 2D sale. a ver, vamos allá, chicos. Creo que no sale 2D. Vamos a ver, chicos. Algunos que dicen que sí, algunos dicen que no. Vamos a ver. Muy bien, sabemos que nuestro vector Sale resultante... positivo D. ¿Cómo? Sale 2B. A más B más C más D. Claro, sumo todo, sería A. Tengo que ir observando, ¿no? Mi primer vector es A. Está en sentido. Mi segundo vector es B.
continúa, por lo tanto, mi segundo vector continúa, por lo tanto, también será positivo. Mi tercer vector también continúa, por lo tanto, también será positivo. Mi último vector tiene que estar en sentido contrario, para que sea positivo. En este caso, si está, también entonces sería positivo. Entonces, yo al sumarlos diría, ¿no? Que A más B más C, ¿no? A más B más C me tiene que dar D, ¿sí o no? Mi vector, yo dibujo aquí mi vector resultante. D positivo menos D. No, mi vector resultante sería, ¿dónde estamos poniendo más grueso? Ese acá. Ese sería mi vector resultante. Obviamente que sería D. Pero como veo que coincide con el vector que me han dado aquí, el mismo vector D, significa que sería D más D. Sale 2D. Dando 2D. como resultado 2D. Ese sería mi vector resultante. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a ver otro ejercicio. Dije que era 2D. Muy bien, acertaste ahí entonces, Esther. Aquí, en este ejercicio tenemos lo siguiente. Aquí sí ya está un poquito más, se podría decir un poquito más complejo, ¿no? Un poco más larguito nada más, pero igual aplica la misma resolución. A ver. Muy bien, empezamos. Sabemos que nuestro vector resultante va a ser, a ver, igual. Empezamos con el A, ¿no? A más B más C. Aquí viene el detalle, pues, ¿no? Sabemos que está en sentido contrario. ¿Cómo hacemos entonces? Menos D. No sé. Bien, aquí viene algo curioso, chicos. Tampoco. Muchas veces sabemos que nuestros vectores pueden iniciar, la mayoría de los vectores, como le dije al inicio, van a iniciar con A, ¿sí o no? Pero eso no significa que todos mis vectores tienen que estar así en continuación, ¿no? Es decir, si yo empiezo con A, obligatoriamente tiene que seguir B y tiene que seguir C. No, no, no. En ese caso, no, los vectores que continúan después de A pueden tener diversos tipos de letras, chicos. Por esa parte no hay problema. Donde ustedes tienen que concentrarse es que si mi primer vector es A, ¿no? Mi primer vector es A, yo tengo que entender algo, que mi vector resultante va a partir desde el mismo punto de A. Entonces, ¿cuál sería mi vector resultante aquí? ¿Cuál de estos cuatro sería mi vector resultante? B. 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 El No, vector más. resultante sería B. B. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está partiendo desde el mismo punto que mi primer vector, que es A. En todo caso, chicos, si mi vector resultante sería B, sería entonces así, ¿no? Mis vectores que estaría sumando al inicio serían A más C más D, me dan un vector resultante llamado B. ¿Sí? Sería entonces A más, aquí C está en dirección contraria a A, ¿sí o no? Por lo tanto sería menos C. D sigue la misma dirección que A. Por lo tanto sería más D. Menos Y por B. último, mi último vector resultante que sería, Menos B. claro, más B, porque está cerrando de forma correcta el polígono, ¿no? De forma correcta. Al cerrar el polígono siempre se tiene que cerrar de forma opuesta a mi primer vector. Sale 0. Solo sale 0. No, no sale 0. Aquí viene un detalle, chicos. 2D. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? ¿Escucharon? Ya, miren. Esta es la forma como yo lo he escrito aquí, ¿no? A ver, vamos a quitarle esto, ¿ya? Esta es la descripción. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a un ratito esto, ¿ya? Yo sé que al sumar estos tres me va a dar, B va a ser mi vector resultante, ¿sí o no? Yo sé que al sumar A, esta C como está en sentido contrario va a ser menos B, más C, me tiene que dar mi vector resultante, que es B. Eso va a ser como, se podría decir que esto que estoy diciendo es como si fuera un dato de mi problema. Yo puedo decir entonces que A menos C
más D va a ser igual a B, ¿sí o no? La suma de estos tres va a ser igual al vector resultante que es B. Este es como un pequeño dato que estoy obteniendo de este problema. Ahora, si yo quiero obtener el vector resultante, tengo que sumarlos todos. Sería A más B más C más D, ¿no? Más D. Y aquí empiezo a reemplazar. Según lo que yo observo aquí, chicos, ¿qué es lo que voy a reemplazar? Voy a reemplazar al vector, a este vector B, que vale todo esto. Sería entonces A, en vez de B, coloco, voy a ponerlo entre paréntesis para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Más A menos C más D. Todo eso vale el vector B, ¿sí o no? Según este dato. Todo más el vector D. Ahora aquí, si yo lo opero esto, lo sumo como cualquier operación, ¿no? Yo veo, ¿no? A más A me va a dar 2A. Menos C más D me va a dar 2D. ¿Verdad? Ah, acá nos olvidamos de mencionar, ¿no? Era A más todo esto que era B y nos olvidamos de mencionar a este valor de C. Así, nos olvidamos de mencionar a ese. ¿Sí o no? Según lo que decía nuestro problema, empezamos a reemplazar. B, solo B iba a valer todo esto. ¿Sí? Eso era lo que está entre paréntesis. Lo demás lo copiábamos igual, ¿no? Pasábamos el A, bajábamos el C y bajábamos el D. Y al momento de operarlo, pues me iba a quedar así, ¿no? A más A iba a ser 2A menos, aquí, esta C negativa con esta C positiva se van a eliminar, ¿no? Una negativa y la otra positiva se van a eliminar. Voy a ponerlo de rojo para que ustedes lo vean. Me quedaría entonces 2A más, ¿qué me queda? D más D, me quedaría 2D. 2A más 2D. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo factorizarlo. Puedo ponerlo así. Mi vector resultante será 2 veces A más D. ¿Sí o no? 2A ¿Ese es más un 2D resultado? es lo mismo que yo dijera, ¿no? 2 veces A más D. ¿Sí o no? Ese sería entonces mi vector resultante, chicos. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que obtener es esto, chicos. A ver, les explico una vez más. Cuando yo obtenga en mi figura, ¿no? Cuando yo obtengo en mi figura, veo que ya mi figura la han cerrado, yo no la he cerrado, ¿no? Sino que ya por mi problema mismo la han cerrado, quiere decir que ese vector que me están dando va a ser un vector y a la vez va a ser un vector resultante, por ser el último. Ahora, en ese caso, yo puedo observar aquí que A, C como está en sentido contrario sería A menos C más D me va a dar este vector que está acá abajo que sería B, ¿sí o no? Ese es por conocimiento propio, ¿no? Por conocimiento básico. Me tendría que dar, vamos a ponerlo más grueso, ese vector D que está allá abajo. Listo. Si yo armo este polígono, tengo que cerrarlo con un polígono que tiene que estar de forma contraria a mi primer vector. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir, este no es D, es B. Yo puedo decir que A menos C más D me tiene que dar B. ¿Sí o no? Este es como un dato que he obtenido. Ahora, si me piden mi vector resultante, el vector resultante es la suma de todos los vectores que yo tenga aquí. Y la suma de todos los vectores sería pues A más B más C más D, ¿no? Los 4 vectores que tengo. Como yo sé que B vale esto, ¿no? Según mi gráfica,
vale esta pequeña suma de estos tres, lo reemplazo. Al reemplazarlo, lo único que voy a hacer es eliminar la C porque uno va a ser negativa y la otra positiva, y me va a quedar lo demás, ¿no? Que sería 2A más 2D. Lo factorizo, me daría 2 por A más D. ¿Sí, chicos? Eso es un pequeño, hay que recordar esta pequeña parte, ¿sí? Conforme vayamos haciendo los ejercicios, chicos, ustedes se van a ir familiarizando con estos problemas, ¿sí? Muy bien, continuamos con otro ejercicio. Muy bien, acá tenemos, nos piden hallar el vector resultante, dice, ¿sí? Nos piden hallar el vector resultante de esta figura. Acá nos dicen que el vector A vale 2 unidades, el vector B vale 1, el vector C vale 4 y el vector D vale 6 unidades, ¿no? Obviamente, si yo sé, a ver, mi vector resultante sería igual a ¿qué? A la suma de todos los vectores que tengo ahí, ¿verdad? Que sería A más B más C más D, ¿verdad? La suma de todos los vectores es mi vector resultante. Pero, si yo observo, ¿no? ¿Qué observo ahí, chicos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál será mi resultado? ¿Cuál es mi vector resultante aquí? El vector que debe cerrar. D. D. ¿Y qué le dije? D siempre tiene que estar en sentido contrario, ¿no? D siempre tiene que estar en sentido contrario a mi primer vector. Pero ¿cómo está en la gráfica? ¿Cómo me lo han dado? Listo. Ese debería ser mi vector D, para que yo considere a D como positivo. ¿Sí? Pero, ¿no? En este caso, el D que yo observo está cerrándolo en el mismo sentido que todo. Quiere decir que no debería ser así, sino debería ser en sentido contrario. D está en negativo. Este D minúscula, voy a ponerlo en minúscula mejor, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Listo. Así. El vector A, el vector B, el vector C, pero como esta D está en sentido contrario, y por ser último vector, debería estar en sentido opuesto al primer vector. Por lo tanto, como no está cumpliendo, ¿no? Le voy a colocar un signo negativo. Ahora, si yo observo, chicos, ¿qué le dije en un inicio, no? La suma de los tres primeros vectores, en este caso, ¿no? Los tres vectores iniciales, antes que llegue a mi último, ¿no? Si yo sumo los tres, me tendría que dar A más B más C, me tendría que dar un D positivo, ¿sí o no? Me tendría que dar un D positivo. Por lo tanto, este D positivo con este D negativo, ¿qué me va a dar? 0. ¿Cuánto será? 0. Será igual a 0. Recuerden lo que les dije en un inicio. Cuando ustedes vean en un polígono, ¿no? Para que no estén quizás resolviendo todo esto, simplemente cuando ustedes vean en un polígono, ¿no? Que todos los vectores están en una misma, y mi último vector también está en la misma dirección que todos, entonces mi resultante será 0. ¿Sí? De frente. ¿Sí, chicos? Listo. Entonces mi resultado sería en este caso 0. Estos datos pues no lo hemos utilizado en este caso. ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Ese sería entonces la resolución de este cuarto ejercicio. Todo tiene que, ojo, siempre guiarse en relación a mi primer vector, que en este caso es A. Recuerden siempre que mi último vector, el que va a cerrar el ejercicio, el que va a cerrar el polígono, siempre tiene que estar en posición contraria a mi primer vector. ¿Para qué? Para que mi último vector, en este caso D, sea positivo. Pero como en mi ejercicio no me lo están dando así, quiere decir que esta D va a estar en negativo.
¿Sí, chicos? Y bueno, pues, al juntar estos dos vectores que son iguales, ¿no? Que supuestamente están en la misma línea, uno es positivo y el otro es negativo, me va a dar pues un resultado de 0. ¿Sí, chicos? A ver. Ya ahorita les voy a mostrar otros ejercicios. Bueno, chicos, para culminar les voy a dejar esta pequeña tarea. ¿Sí? Aquí, en los dos ejercicios tienen que hallar el vector resultante. Aquí en este primer vector, pues tienen que hallarlo, ¿no? A, B y C. ¿Cuánto sería su vector final? Creo que a simple vista algunos lo pueden deducir. Ya ve, alguna de ustedes ya lo resolvió. Pero tienen que escribirlo aquí, ¿ya? En este vector, chicos, en este de acá, en este ejercicio, ustedes ven, ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué le ha puesto cantidades? ¿No? Simple, chicos, no se hagan problemas. Aquí obviamente no van a hacer lo mismo, no van a sumar 3 más 6 más 7. No, no, no. Acá tienen que reemplazarlo con letras, ¿ya? Por ejemplo, este va a valer A, También sale. ¿no? Este va a valer B, y el de acá abajo va a valer C. Tienen que resolverlo, chicos, y al final el resultado que les salga, reemplazan la letra que les salió. Por ejemplo, un ejemplo, si al final mi resultante me salió, por ejemplo, 3A, ¿no? Un ejemplo, no digo que va a salir eso, ¿eh? Si por ejemplo mi resultante me salió al final 3A, entonces reemplazo. Mi resultante será 3 por A. ¿A cuánto vale? A vale 3. Por lo tanto, mi vector resultante será 9. ¿Sí? 9 centímetros en este caso, ¿no? ¿Sí, chicos? Así van a hacerlo, ¿ya? Según lo que les salga su vector resultante, lo reemplazan nada más, según la cantidad que tenga. ¿Sí, chicos? Para eso primero tienen que hallar el vector resultante con las letras. Una vez que hayan, simplemente al resultante le reemplazan con el número que tenga. Muy bien, chicos. Esa sería nuestra clase de hoy, ¿no? El tema de física elemental. ¿Sí, chicos? Ahí en su libro hay otros ejercicios en donde ustedes pueden practicar. Ahí se les hará un poco más familiar este tipo de ejercicios. ¿Sí, chicos? Muy bien.